get suspense, you provide the audience with a certain amount of information and leave the rest of it to their own imagination. El cine nos ha regalado joyas del disfrute básico y del éxtasis, no solo de emociones, también de intelectualidad y reflexiones extremadamente profundas. Igual pasa con los libros, pues ese es el tema que nos interesa, los libros. Esos antiguos amigos que han venido decayendo en su uso gracias al uso de las tecnologías y a nuestra tendencia de ser cada vez más facilistas. Pues ¿para qué leer si puedo ver, si me lo pueden contar todo más rápido? Poco a poco hemos venido restándole importancia a nuestra imaginación y a su conexión con el mundo de las palabras que sus autores en ellas plasmaron. Existe una hermosa relación entre los libros y las películas. Ambos son arte, un arte maravilloso que lleva a sus lectores y a su audiencia al mayor disfrute y aprendizaje, pues todo lo que leemos y vemos tiene un efecto en nosotros. Somos un recipiente de conocimientos infinito que está dispuesto o no a recibir información. Sin embargo, lo que recibimos no tiene el mismo efecto en nosotros, o por lo menos el que desearíamos que tuviese. Hay cosas, temas, personajes, escenas, una enorme cantidad de variables que pueden afectar más que otras, que a veces pasan desapercibidas y sin mayor influencia en nosotros. Tanto la literatura como el cine son artes que han dado fruto, gracias a sus emisarios los artistas, a grandes obras, unas mejores que otras, que nos han marcado y nos han hecho hablar con pasión acerca de lo que hemos sido testigos del mayor disfrute visual y sonoro, si tenemos en cuenta la banda sonora en el cine o el cómo relacionamos lo que leemos con los sonidos que conocemos. Este video es precisamente eso, una prueba de esa pasión que nos hace nombrar una obra. En mi caso, existe una en particular que hace de mis primeras lecturas largas y a su vez marcó parte de mi vida y mi forma de pensar frente a la literatura misma y frente a la vida y su enormidad de temas. Hay una obra en particular y esa obra es El símbolo perdido. El símbolo perdido del escritor Dan Brown, escrita en 2009, es la novela causante de estas palabras y por la que me encamino a comunicarles a ustedes toda esta palabrería que quizás pueda servirles, ojalá, como una guía o inspiración a leer más. Quizá algo les inspire de lo que diga y he dicho, o que quizá sirva como recomendación para que se dirijan a leer lo que para mí es una joya del suspenso. Aquí lo tengo. Es una joya del suspenso hecho libro y perdido a su vez en una oleada de humo causado por las cenizas del conocimiento y del intelecto, tanto popular como culto. Este libro, que sigue las aventuras de Robert Landon, un reconocido profesor estudiado de la simbología, es suspenso del bueno, del que te atrapa, del que te afecta, te aterra, te perturba y te llena de misterio. Esta obra, con una ambientación muy bien marcada y con escenarios que hacen volar tu imaginación, es de la que les voy a hablar hoy. Ya les dije, El símbolo perdido, aquí vemos el libro. Justamente es el mismo libro que me prestó mi compañero, porque esto pues lo leí gracias a un amigo que me lo recomendó. Entonces aquí tenemos El símbolo perdido de Dan Brown. Bueno, como les decía, Dan Brown sumerge nuevamente a sus lectores, me convierto en uno de ellos después de que leí esta obra, en una aventura distinta a sus predecesoras, pero con el mismo estilo misterioso, lleno de puzzles por resolver. El intelectual profesor Landon, que pues, ustedes ven en las películas que lo representa un actor muy conocido, en este momento se me escapa el nombre, eh, lo representa en las películas, las historias de Robert Landon. Este libro todavía no tiene ninguna película, por ahora pues solo es un libro. Y bueno, este profesor recibe una invitación que lo va a encaminar en una aventura misteriosa por algo que está ocurriendo, ¿sí? Y pues digamos que su contraparte es alguien que también tiene bastantes conocimientos y que es equivalente, digamos, en poder intelectual al profesor Landon, pero que poco a poco nos vamos a dar cuenta de su diferencia y cómo lo van representando, que algo que raya como en lo bello y lo grotesco a la vez. Es un personaje que literal lo describen tan misterioso y a la vez los que lo describen tan bien que nos empezamos que comienza a dar como una especie de aura aterradora, como que no quisiéramos estar en la misma habitación con este sujeto, pero
que a la vez raya de verdad en lo bello, en la belleza corporal, ¿sí? Bueno, básicamente este es el eje de la acción en pocas palabras y sin ahondar en mayor o menor spoiler. Lo que nos interesa pues en este video es por lo que este libro vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque considero que es suspenso del bueno y del no del que te venden en el mercado con pósters y con gritos por todos lados y lo que ahorita pues hacemos que todo es publicidad. Todo es publicidad o lo que nuestros profesores nos ponen ya sea en los colegios o en las universidades. No es, no es este tipo de libros, ¿sí? Y poco a poco pues podríamos pensar que no es correcto leerlo porque pues, es un autor, es un bestseller y es un libro para ñoños. Bueno, no, este libro de verdad, pues por lo menos a mí y a varios conocidos les ha encantado y juega con la mente del lector. Entonces este es el libro en el que vamos a hablar. Bueno, este libro lo leí cuando tenía aproximadamente 18 años. Confieso que pues, un amigo me habló de él, lo había recién comprado, yo le pedí que me lo prestara. Es un libro bastante larguito, tiene alrededor de 600 páginas, creo que fue uno de los primeros libros largos que me leí. Con mucho gusto me lo leí más o menos alrededor de un mes, ¿sí? En donde lo llevaba para todos lados, es un libro grueso, ustedes se dan cuenta, y pues siempre pesaba en el bolso, pero igualmente estaba tan enganchado el libro que lo leía muchísimo, muchísimo en todo momento. Bueno, se divide en capítulos, cada uno va siguiendo una historia distinta pero relacionada, o sea, como que vamos parando, tienes distintas subtramas que van avanzando por capítulos y son intercaladas. Bueno, estos señores es algo importantísimo en lo que nos genera esta historia, porque nos genera un poco de suspenso, porque llegamos a un capítulo de algo que va a pasar y corta y vamos a otra escena y tenemos como qué es lo que va a pasar y luego en el otro capítulo pues se nos baja de la nube o nos sorprende. Entonces es esa tensión que genera, ¿sí? En el lector. Es un ejemplo, como cuando un amigo, una pareja o algo nos va a decir algo, pero no termina o algo lo interrumpe y quedamos con esa intriga. Entonces este libro maneja esa intriga y ese suspenso me refiero a eso que no muestra, pero que nos cuenta, como nos decía Hitchcock. Hay que mostrar información al espectador, pero dejar el resto a su imaginación. Entonces, en cada final de este libro, cada final de este capítulo, perdón, nos deja eso. Nos da una información y el resto acá, a la imaginación. Y esperamos que en el otro nos lo dé y a veces nos da y a veces no nos da. Entonces, eso crea tensión, eso crea lo que yo les estaba comentando de Hitchcock. Bueno, continuando, el suspenso no es el susto, no es el susto momentáneo, eso que es efímero y sin valor y que ya no tiene trascendencia. Aunque prepare para el susto, después del mismo ya no hay nada. Entonces, se nos olvida, no nos afecta. El suspenso, según Hitchcock, debe afectar, perturbar. Lo que genera más miedo es la tensión misma previa al encuentro con el ente maligno o el problema que afecta al personaje. Jordi Maquiavelo hace un análisis magnífico sobre este tema. Lo pueden ver, lo voy a dejar en la descripción el link para que vayan y visiten este maravilloso video. Es un español con grandes conocimientos en el cine y que tiene un canal increíble en el que ustedes pueden reflexionar, aprender, disfrutar muchísimo de lo que nos dice. El video se llama The Witch, la belleza del horror. Hace un análisis de la película La Bruja del director Robert Eggers, una película que por sí recomiendo a todo el mundo con el que hablo. Una gran película que tiene un terror distinto, como les decía, un terror que perturba, que incomoda, que los deja, si son personas creyentes, los va a dejar un poco aturdidos y de pronto con miedo en las noches o creyendo en algo sobrenatural. Lo inmerse tanto a uno, nos sumerge en el ambiente porque es mucha ambientación y bueno, causa de eso nos perturba. Entonces Jordi dice lo siguiente, lo voy a citar. El cine de terror no es una emoción breve, ni siquiera temporal. El terror es aquello que acecha en la oscuridad, es aquello que ha estado con nosotros en momentos en que ni siquiera podemos comprenderlo. El terror es el miedo primigenio.
En las anteriores palabras nos habla de qué es el terror, algo que está ligado con el suspenso. En pocas palabras, el suspenso es la antesala del terror. Luego de eso hace una comparación del cine de terror actual con el cine de terror de Hitchcock y simultáneamente con el de Robert Eggers, director de The Witch, y a quien se le atribuyen esas palabras por su estilo de terror clásico. Para el cine moderno, el terror es formulaico, es un chiste que causa sorpresa, existe la construcción de la tensión y finalmente el remate, simple, eficaz y barato. Para Hitchcock, el terror será muy diferente. El británico decía que no hay nada más aterrador que una puerta cerrada. Esta puerta cerrada es el misterio y causa terror porque no sabemos qué hay detrás, no lo vemos, queda a nuestra imaginación. Lo que hay detrás es lo que más tememos. Nuestra mente nos hace imaginar muchas cosas. Por eso Hitchcock habla de darle información al espectador, una información incompleta para que éste construya mentalmente lo que pueda pasar. Pues, ¿qué hay más traicionero e inmensamente misterioso que nuestro propio pensamiento? Volviendo al símbolo perdido, Brown parece saber esto a la perfección, ya que da al lector información que el personaje no tiene y que aún así es solo una parte. Al momento de dar esta información y tenemos y tenernos al filo del asiento, corta, cambia el capítulo, deja la intriga para que mantengamos la atención en lo que pueda estar pasando o pasará. Nos da un descanso de un capítulo o más o quizás dos para luego regresar a la atención. Ese recurso no es lo único que nos genera suspenso. La historia está plagada de una ambientación psicológica muy clara en donde imaginamos muy bien el escenario del personaje y lo relacionamos con lo que siente Brown, con lo que siente, perdón. Brown crea escenarios no redundantes que aburren al lector sin acción constante. Son escenarios concisos, pero muy bien explicados que te hacen entender la situación e imaginar en dónde se encuentra el personaje, cómo es y qué peligro se acerca. Finalmente cabe decir que es una lástima ver que buenas obras como esta quedan tapadas por obras intelectuales o de la alta cultura de las superlecturas, de la teoría, de todo esto. A más de uno, no sé si un profesor les ha dicho, uy, usted lee eso no es literatura, tal cosa. Pero hay que darle la oportunidad a nuevas obras, ¿sí? No todo es teoría, también hay espacio para el disfrute. Y hay obras que aunque sean bestseller o que sean obras populares, son buenas obras, o que al menos nos entregan un momento de interés, de terror, como les decía, de suspenso y que nos quedan marcadas porque también aprendemos del conocimiento de este autor. También aprendemos de lo que él ha estudiado y de cómo él ha creado una historia, ¿sí? Una historia con distintos matices, distintas tramas, y nos ha llevado por un momento de afectación, porque nos afecta. Los libros y el cine nos debe afectar, nos debe causar algo, y eso es lo que hace que nos interesen y que nos guste. Bueno, en todo esto, y como dice mi conocidísimo Seven Drums, los dejo y sed felices.